Buenas tardes, mis hermanos queridos, mis hijos, cuánto le queremos y le extrañamos. Quiero darle la bienvenida a esta materia tan hermosa, hermenéutica. Hermenéutica bíblica es la hermenéutica que aplica a la Biblia, es decir, la interpretación de la Biblia o exégesis bíblica. Además de los términos exegeta y hermeneuta, también se utiliza el término biblista para denominar el experto en la Sagrada Escritura. Hermenéutica es la ciencia o la materia que nos ayuda a interpretar la Biblia. Podamos encontrar la interpretación que podemos aplicar a nuestro tiempo. Razones para estudiar la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es nuestra responsabilidad. Si decimos que somos seguidores de Cristo, seguidores y servidores, necesitamos estar claro qué es lo que la Biblia nos enseña para poder hacerlo de la mejor manera. Y en Tito 1, capítulo 1, versículo 5 al 9, leemos: por esta causa te dejé en Creta, hablando el apóstol Pablo a Tito, dice, para que corrigieras lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancia deshonesta. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así, querido hermano, esta es una razón fundamental por qué estudiamos la Biblia. Porque necesitamos enseñarla, porque necesitamos ponerla en práctica en nuestra vida. Y para que sea efectivo en nuestra vida tenemos que tener la interpretación. El apóstol Pablo le dice a Tito, que lo dejó en Creta, para que ordenara, porque parece que la iglesia en esa región estaba desordenada. Y algo muy interesante que encontramos aquí dice, para que ponga ancianos en la ciudad. Y esto es interesante, porque podemos darnos cuenta de que cuando mandamos un equipo a trabajar, o sea, no mandamos a una persona a trabajar a una ciudad, mandamos un equipo. Y ese equipo
se constituye de líderes que van a trabajar unidos por una ciudad, no por un edificio, no por la gente que se reúne en un edificio, sino un equipo que está llevando la buena nueva de salvación a una ciudad. Otra razón fundamental es porque la Biblia es la autoridad de Dios. La Biblia es la autoridad. Lo que hablamos, lo que predicamos, estamos seguros de que es la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que tener la interpretación de la palabra de Dios. Y en Efesios, capítulo 4, el versículo 11 al 16, nos dice también, perdón, Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra de Dios tiene la autoridad de Dios. Nosotros vamos a llegar a un lugar donde la cultura es muy diferente a la cultura que se vivía en el momento que se escribió la palabra de Dios. Hay mucha diferencia en los tiempos, en la cultura, en las necesidades de los lugares. No en todos los lugares son las mismas necesidades. Entonces tenemos que interpretar muy bien la palabra de Dios para poder enseñarla, para poder llevar esperanza a la comunidad, a los pueblos donde nos toque ir. Porque es una necesidad personal. Es nuestra necesidad saber qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere que llevemos a la gente que estamos enseñando, a la gente que estamos predicando, a la gente que va a venir a seguir a Cristo. Es una necesidad que tenemos personal cada uno de nosotros de capacitarnos, de prepararnos. Entonces la hermenéutica es una razón fundamental. La hermenéutica es una herramienta que lo necesitamos todos los que queremos llevar el mensaje de Dios.
La palabra de Dios es el agente más poderoso para transformar una vida. La Biblia enciende el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia enciende el carácter de Cristo en nosotros. Cada vez que estudiamos la Escritura, estamos conociendo más a Dios. Y es ahí donde se va produciendo que para que lleguemos a tener la mente de Cristo, necesitamos conocerle. Y es a través de las Escrituras que le vamos a conocer. Los apóstoles, por ejemplo, estuvieron con Jesús, vivieron con él por un tiempo, fueron sus aprendices, estaban con él a toda hora. Pero tú y yo ahora le conocemos a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Es así como lo vamos a conocer. Y por eso es que nuestras vidas van a ser transformadas conforme vamos conociendo más a Dios. ¿Cuánto creen eso? Ahora bien, hermanos, es muy importante que le dediquemos tiempo. Es muy importante que escudriñemos las Escrituras. Pero es muy importante que nosotros, a través de nuestra relación con Dios, nos mantengamos conectados, nos mantengamos unidos. Que nuestra relación con Dios sea una relación honesta, sea una relación constante, para que de esa manera el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder entender. ¿Por qué una clase de hermenéutica? Porque todo entendimiento necesita interpretación. Como le dije al principio, la hermenéutica es lo que nos ayuda a interpretar. Entonces, es una razón fundamental de estudiar la hermenéutica, porque necesitamos interpretar la palabra de Dios. Porque hay una variedad de interpretaciones y porque porque hay diferentes entre ahora y antes. Recuerden, cultura diferente, tiempo diferente, idioma diferente. La palabra de Dios que tú y yo estudiamos hoy ha venido siendo interpretada, ha venido siendo fue escrita en un idioma y de ahí pasó a otro y después otro y otro y así, hasta que ha llegado a las manos de nosotros. En todos esos cambios, toda esa transformación, todas esas interpretaciones, el texto que tú y yo tenemos ha variado ya del texto original. En algo ha variado, porque hay diferentes interpretaciones, porque los lenguajes, o sea, los cambios de los idiomas se ha interpretado muchas veces lo que quiere decir el original de otra manera. Y es por eso que encontramos en una versión y otra versión algunas diferencias. Entonces, la hermenéutica es la que nos va a ayudar a nosotros a poder trasladarnos al tiempo en que se escribió, a la cultura en que fue
se vivía en ese momento cuando se escribió. Esa época, esa cronología, ese cronológico, o sea, hay mucha diferencia. Imagínense en el primer siglo, la cultura era muy diferente. La forma de gobernar, la forma de actuar de la gente. La iglesia, en el siglo segundo y tercero, fue una iglesia muy perseguida, muy sufrida, donde había muchas creencias, muchas sectas. La forma en que se vivía era diferente. A ti y a mí nos toca en este tiempo entender y predicar la palabra de Dios. Y tenemos que hacer lo posible por traer la verdad de Dios de la manera más limpia, más original. Y para ello necesitamos investigar. Para eso necesitamos trasladarnos a través de los mecanismos que estén a nuestro alcance para poder investigar cuál era la realidad en el momento en el tiempo que se escribió cada carta, cada epístola, cada libro, quién era el receptor, a quién se le escribió, cuál era la razón. Todo esto es muy importante. La Biblia, nuestra doctrina acerca de la Biblia. Creemos que la Biblia ha sido revelada. ¿Cuánto lo creen? Si tú lo puedes creer, estamos del mismo lado. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Número uno, creemos que tiene autoridad. Y número dos, que es digna de confianza. Creemos que la Biblia, que la escritura es inspirada y que constituye los Antiguos y Nuevos Testamentos. En la Biblia está el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que solo cree en el Antiguo Testamento, otros creen en el Nuevo nada más. Pero creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo son inspirados por Dios, que fueron escritas por hombres e inspirados por Dios. Creemos que son dignos de confianza, que tienen autoridad. Entonces, ¿qué es la Biblia? Tenemos la Biblia como un libro. La Biblia está compuesta de dos secciones principales, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y cada una de estas secciones se divide en un número de libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, que suman un total de 66 libros. Los 66 libros de nuestra Biblia, escritos por personas diferentes,
escrito en un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años. Fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Tiene diferentes géneros. El Antiguo Testamento, encontramos aquí el Tanakh. Tanakh significa las 3 partes principales del Antiguo Testamento. Torah significa la ley. Nevi, que significa los profetas. Y 3, Ketu, que significa los escritos. Es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento del contenido de la Biblia. De esa manera se nos hace más fácil poder explicarlo. La Biblia de los primeros cristianos fue Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Lucas 24, 44 y segunda de Timoteo 3, 14 y 15. La Biblia hebrea contiene 24 libros. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muchas veces pensamos que Jesús vino a abolir los mandamientos. Pero más bien, Él viene a enseñarnos a cumplir los mandamientos. Lucas, capítulo 24. Versículo 44. Luego les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. $700 antes de la venida del Señor, Isaías estaba profetizando del nacimiento, estaba profetizando
del Mesías, del ministerio del Mesías, de su sufrimiento, de su crucificación, de su resurrección, 700 años antes de su venida. Y Jesús aquí está diciendo que es necesario que todo lo que se había dicho se cumpliera. Y así fue. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque la fe que es en Cristo Jesús, por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, hermano, ya estamos claros. Que es necesario que nosotros escudriñemos la Escritura, que es necesario que la creamos y es necesario que nos mantengamos en ella, que cada día nos preparemos más. Y es por eso que estamos aquí, para aprender uno de los otros. El Torá son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, que lo conocemos como el Pentateuco, el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, la tarea aquí es que ustedes hagan un pequeño resumen, hagan una división y una pequeña explicación del contenido de Génesis y de Éxodo. Esa es la tarea para esta semana. Génesis y Éxodo. Una descripción de Génesis y de Éxodo. No lo voy a pasar mucho, pero creo que con esos 2 libros que ustedes estudien, ya para la próxima, posiblemente la tarea sea un poquito más larga. Y que me hable un poquito sobre la Torá, qué significaba la Torá para el pueblo judío, para Israel, cuál era el contenido, pero cuál era la razón por la cual el pueblo tenía que desde niño aprenderse el Torá. Háblame un poco de eso en la tarea que le voy a dejar. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Espero que les saquen provecho a esta parte. Vamos a continuar en otro video más adelante.
Pues sí, varones, yo espero que hermanos y hermanas que puedan sacarle provecho. Les quedamos en la diapositiva 11. Este video va a estar en YouTube para que ustedes lo puedan repasar. No te paro.